Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a realizar una cuestión correspondiente a la convocatoria de junio del 2024 en el que se tratan los temas de propiedades periódicas y de todos los planteamientos iniciales que tenemos que conocer para poder resolver esta cuestión, en la que nos preguntan aspectos de la tabla periódica. Es una cuestión, yo la calificaría relativamente de muy sencilla, pero la quiero realizar por dos cosas. Primero, porque son conceptos que con el método anterior, con el método de pandemia que se llama, era una cuestión que valía 2 puntos y ahora estos conceptos nos los van a preguntar igual de una manera o de otra y tenemos que conceptualizar perfectamente estos conceptos muy sencillos para poderlos interpretar de una manera correcta. Por lo tanto, vamos a realizar esta cuestión y además cronológicamente ahora mismo en estos instantes que veáis el vídeo estaréis desarrollando en vuestro centro de enseñanza este tema determinado, el tema 1 de estructura atómica y de tabla periódica, en el que se plantean todos estos temas, y con esto lo que pretendo es simplemente ayudaros de una manera correcta, paralela y cronológica para que tengáis la información y la ayuda adecuada de lo que estáis viendo en este momento en vuestro centro de enseñanza. Y el ejercicio o la cuestión dice: considere los elementos A, B y C de la tabla periódica, lógicamente, con números atómicos 13, 17 y 20, y sus números másicos 27, 37 y 42 respectivamente. La primera cuestión dice: indique el grupo periodo de la tabla periódica en donde se encuentran estos elementos. Antes de realizar la resolución de este apartado, recordaremos estos conceptos determinados de la tabla periódica. Para poder responder correctamente a la cuestión que estamos desarrollando, necesitamos conocer también unos conceptos básicos de la configuración de la tabla periódica. La tabla periódica, después de muchos derroteros científicos hasta encontrar la que en este momento estamos actualizando, está ordenada por los que llamamos números atómicos de los elementos o de los átomos. Este número atómico representa el número de protones que posee ese átomo en el núcleo, que lógicamente en un elemento en estado fundamental corresponde al número de electrones de este mismo elemento o átomo. La tabla periódica está configurada en periodos, que son los periodos horizontales de la tabla, que solo hay 7 porque representan cada uno las capas en donde existen electrones. O sea, el hidrógeno está en la primera capa y tiene un electrón. El segundo periodo son 2 capas, el tercer periodo son 3 capas, así sucesivamente hasta 7 capas con toda la configuración electrónica complicada que representa un número atómico elevado. Y por otra parte tenemos los grupos, que realmente son muy importantes en el desarrollo de lo que representa la tabla periódica dentro de la química, en el que nos encontramos agrupados a familias de elementos que todos poseen una característica común. Tenemos en el grupo 1 los alcalinos, en el grupo 2 los alcalino-térreos, y después en el grupo 3, como veis en esta diapositiva, aparece el número 3, pero después ya aparece un número, digamos, diferente del inicial. El 2 posee bajo un 2A y el 3 posee bajo un 3B, porque toda esta zona, digamos, de entre el grupo 2 y el grupo 3 representa una zona en donde existen orbitales D, en que las reglas tanto de Moeller como otras determinadas para su configuración electrónica no tienen una aplicación exacta. Por lo tanto, los grupos pasaremos desde el grupo 1 al grupo 2 y después, en el momento en que el átomo tenga en su última capa más de 2 electrones, pasaremos al grupo 13, o sea,
Si tiene 2 electrones, estaremos en el grupo 2, pero si tiene 3 electrones, pasaremos directamente al grupo 13. Y así con 4 electrones 14, 15, 16, 17 y 18. Esta es la idea básica de lo que representa la tabla periódica de los elementos. Y aquí a la izquierda tenemos la regla de Moeller o de las diagonales, en donde nos sirve para confeccionar la configuración electrónica de cada uno de los átomos para poder saber en todo momento cuántos electrones posee en su capa de valencia o su última capa. O sea que, por lo tanto, para resolver la ubicación tanto de periodo como grupo de un elemento, tenemos que realizar la configuración electrónica y con los electrones que tenemos en la última capa de valencia, posicionar el argumento que os estoy diciendo. Hasta 2 será el grupo 1 y el grupo 2, y a partir de 3 nos pasaremos al grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cuando representamos el de los gases nobles. Por lo tanto, con estas ideas básicas seguimos con la cuestión a resolver. Ya hemos repasado los conceptos básicos más importantes con la consideración de la tabla periódica y con el tema de la regla de Moeller de las diagonales. Con todo esto ya sabemos bastante y suficiente para contestar a esta pregunta de una manera rápida y sencilla. Para ello necesitamos indudablemente conocer con el número atómico, que es el número de protones con el que está ordenado en la tabla periódica los elementos, pero sabemos que el número de protones en un átomo neutro es igual al número de electrones. Por lo tanto, aquí lo que recurrimos es a la configuración electrónica de los electrones, que son el mismo número de protones. Lo digo bien para que no tengamos duda en este aspecto determinado. Y tenemos aquí la configuración electrónica sacada de la regla de Moeller, la regla de las diagonales. Veamos el método y acertemos en cada uno de ellos que tenemos. El primero es el elemento A, que tiene de número atómico 13 y tiene esta configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Bien, para hallar el número del periodo, que es la capa última, o sea, las capas que tiene el átomo en cuestión, el elemento en cuestión en su estructura atómica, tenemos que fijarnos en el número mayor de la configuración electrónica. En el A es 3, ¿lo veis? 3 y 3, ojo, porque sabemos que las capas están realizadas con subcapas S, P y D, que hay que tenerlos en cuenta porque los electrones se distribuyen de una manera o de otra. Por lo tanto, para hallar el periodo del A, tenemos que fijarnos en el último número que tenemos en la configuración electrónica. ¿Es el 3? Pues estará en el periodo 3. El B, lo mismo. ¿Cuál es la última capa? El 3, porque la última capa es 3s2, 3p5. Varían los electrones, pero el 3 es el último de la configuración electrónica. Pues también será el 3. ¿Y en el 20? Pues en el 20 ya avanzamos un pelín y nos pasamos a la capa 4. Por lo tanto, el 4 será el periodo correspondiente al elemento 20. Bien, y ahora, ¿cómo determinamos el grupo? Pues bien, hemos visto en la tabla periódica que tenemos el grupo 1 y el grupo 2, que son los alcalinos y los alcalinos térreos, y después ya en el grupo 3 nos metemos con la zona de donde existen orbitales D, que son una zona, digamos, no tan clara para poderla definir dentro de este método que vamos a explicar. El método es el siguiente. Nosotros, para hallar el grupo, tenemos que pensar de la siguiente manera. Sumamos los electrones que existen en la última capa. Aquí hay 3s2, 3p1. Hay 3, ¿verdad? Pues bien, como hemos pasado del 2, del 1 y del 2, de los primeros grupos de la tabla periódica de alcalinos y alcalinotérreos, si nos da 3 y no tenemos orbitales D, nos tenemos que pasar a la otra parte de la tabla periódica, que es donde estarán los no metales, en teoría, y entonces añadiremos a este número que nos resulta aquí un 1 delante para llegar al grupo que nos interesa. O sea, que tenemos 3 electrones
Nos hemos pasado de 2, que ahora veremos aquí. Luego, si nos hemos pasado de 2 y tenemos un 3, un 13. Por lo tanto, el grupo es el grupo 13. La misma explicación. ¿Cuántos tenemos aquí? 3s2, 3p5, 7 electrones. Lógicamente nos hemos pasado de 3, o sea, de 2, porque el 3 ya compone el grupo 13. Aquí tiene 7, pues con el 1 delante, el 17. Así de fácil. Y este resulta que tenemos 2 electrones, luego no hemos llegado al 3 ni lo hemos superado. Por lo tanto, en este caso concreto, cuando hay un electrón en la última capa o 2 electrones en la última capa, que estaremos hablando de los grupos alcalinos y alquilino-térreos, el grupo será el que indique el número de electrones que pone aquí, porque no pasamos del 2. El 1 y el 2 corresponden en este caso al 2. Y este es el grupo correspondiente al elemento C. Así de sencillo. Es un tema, digamos, relativamente inteligible al 100%, el método os acabo de explicar, porque es que hay tablas periódicas en el que están los grupos desde el 1 al 18, 1, 2, 3, 4, hasta el 18, y otras que definen una serie de números determinados en el que separan los metales de los no metales, los metales de transición y todo el grupo de en medio de la tabla periódica donde están los orbitales D. Por eso, nosotros, el método sencillito, los electrones que hay en la última capa, si es 1 y 2, pues el grupo 1 y el grupo 2. Si pasamos del 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tenemos que poner un 1 delante para determinar el grupo. Por lo tanto, 3 electrones 13, 7 electrones 17, 2 electrones en este caso, grupo 2. ¿De acuerdo? Pues pasamos al apartado B. Seguimos con el apartado B que dice: escribe la configuración electrónica del estado fundamental de los siguientes elementos, pero hay 2 de los elementos que estamos tratando en el que nos están dando iones. El primero, que es el A3+, y el segundo nos piden la configuración en estado fundamental, y el C, que es otro ion, que es el C2+. Como veis, estamos realizando el problema sin importarnos los elementos que estamos tratando. Simplemente estamos manejando los datos representativos de cada uno de estos elementos, sea el que sea. O sea, el símbolo del elemento no lo estamos tratando determinado, aunque podemos en cualquier momento determinar y saber cuál es de ellos, ¿no? Bien, pues decía que, y me he puesto aquí, me he mantenido la configuración electrónica de antes, que es en estado fundamental los 3 átomos determinados, y nos piden que demos la configuración electrónica del ion A3+, que es un catión. Vamos a ver, ¿qué quiere decir que el átomo A3+ tiene 3 cargas positivas más? ¿De dónde? En el estado fundamental tenemos los mismos protones que electrones, por lo tanto, en el A13 tenemos 13 protones y 13 electrones de esta manera. ¿Y qué ha pasado con que nosotros podamos realizar la configuración electrónica del A3+? Quiere decir que han habido 3 electrones, que son los que se mueven, o se quitan, o se ponen, en la configuración electrónica, en sus capas, porque los protones están quietecitos dentro del núcleo. Ellos afectan con su masa, con su carga y con todas las características que tengan, pero los que juegan el partido son los electrones. Por lo tanto, ¿qué ha pasado para conformar el A3+? Que hemos quitado 3 electrones. Al quitar 3 electrones, que son estos 3, nos queda esta configuración electrónica, que además, y ahora lo veremos, es a lo que tiende el átomo para cumplir el arreglo del octeto para su máxima estabilidad. Por lo tanto, el A3+ es quitar 3 electrones, por eso se quedan 3 cargas positivas más, porque tú has quitado 3 electrones de todos los que tenías, y la configuración que se queda se corta aquí. El B es el mismo, el B no nos afecta a ningún aspecto porque no es ningún ion. Y el C es otro aspecto igual. En el C tenemos 2 más. ¿Qué quiere decir? Que hemos quitado 2 electrones y se nos han quedado 2 cargas positivas de más en el núcleo. Por lo tanto, si miramos la configuración electrónica, hemos hecho que estos 2 electrones se quiten,
digamos, desaparezcan de la estructura electrónica y nos queda una configuración electrónica en este sentido. Por lo tanto, con esta consideración de eliminar estos dos electrones, no eliminarlos, sino quitarlos de la configuración electrónica para ponerlos en otro sitio determinado o para configurar cualquier enlace o cualquier circunstancia que nos preocupe, pues entonces tendremos esta configuración electrónica, esta y esta, que son estos tres. Como veis, muy sencillito. Por lo tanto, vamos a la C. El apartado C nos dice: determina el número de protones, neutrones y electrones de las tres especies. Un recordatorio básico, muy, digamos, perogrullo, pero recordemos, tenemos el núcleo con los protones y los neutrones y la corteza con los electrones. Pues bien, nosotros sabemos hasta este momento que el número atómico nos está definiendo el número de protones y al mismo tiempo, si está en estado fundamental, está definiéndonos el número de electrones. Por lo tanto, el A, que es el 13, tiene por 13 protones, 13 electrones. Eso ya de entrada. El B, vamos a hacerlos así seguidos, 17, pues tiene 17 protones y 17 electrones. Y el C, 20 protones más 20 electrones. Muy bien, así es fácil, ¿eh? O sea, el número atómico nos dice el número de protones. El estado fundamental, el número de protones es igual al número de electrones. Luego ya lo sabemos. Y ahora, ¿cómo determinamos el número de electrones? Pues bien, lo que ocurre es que la masa atómica, que realmente todo lo que hay aquí pesa, los protones, los neutrones y los electrones, pero los electrones, como su masa es muy pequeña, digamos, no la vamos a hacer intervenir en los cálculos másicos y entonces tendremos la formulita de que el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Luego, con esta formulita lo tenemos muy clarito, porque tenemos que el número másico del A, en este caso, del A, el A es 27, número de protones del A, 13, más el número de neutrones, tendremos esta formulita. Por lo tanto, el número de neutrones será 27 menos 13, que son 14, ¿no? 14 y 13, 20, 14 neutrones. ¿De acuerdo? Este era el A, este era el A. Luego el A tiene 14 neutrones, estos eran protones, y aquí neutrones, el A tiene 14. ¿Qué tiene? Borraremos aquí ahora para hacerlo igual. ¿Qué tiene el B? El B tiene de número másico 37, número de protones 17, más número de neutrones. Número de neutrones, 37 menos 17, 20 neutrones. ¿De acuerdo? 20 neutrones. Y por último, con eso se os queda un poquito la aplicación de la fórmula, no lo borraremos el último. El C tenemos 42 de número másico es igual a 20 protones más el número de neutrones. Número de neutrones es igual a 42 menos 20, 22 neutrones. 22 neutrones. Y de esta manera tan sencilla contestamos a la respuesta fácil, pero cuantificable. Repito, no vamos a despreciar nada por sencillo, que toda esta cuestión que estamos hablando vale 2 puntos, igual que un problema complicado, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, esta es la explicación, esta es la formulita. El número másico es igual al número de protones más número de neutrones, los electrones los vamos a obviar,
científicamente, y entonces con esta relación tan sencillita obtenemos el número de neutrones. ¿De acuerdo? El apartado D dice: aplicando la regla del octete justifica el compuesto más probable que se formará entre el elemento B y el C. Regla del octete, definición. La regla del octete, que fue enumerada por Lewis en 1916, nos dice que todo átomo tiende a tener en su última capa 8 electrones. Esa es la situación de máxima estabilidad de cualquiera de los átomos de la tabla periódica, y hacen cosas electrónicamente, valga la expresión, para poder lograr esta relación de la regla del octete definida como máxima estabilidad. Por lo tanto, el B, que vamos a darle ahora nombre, aunque no nos hace falta, pero le daremos nombre para darle al final. El B es el cloro y el C es el calcio. Bien, pero eso no nos vale para lo que estamos resolviendo. Lo que estamos resolviendo es que el cloro, o 17, tiene 7 electrones en su última capa. Luego, ¿él qué necesitará? Pues necesitará un electrón. Con un electrón tendrá ya 8 electrones en su última capa, ¿vale? Lo tendrá que buscar de algún sitio. ¿De dónde? El calcio, que es el sistema opuesto, porque en la tabla periódica el cloro está aquí y el calcio está aquí, el calcio tiene en su última capa 4s2, 2 electrones. ¿A qué tenderá ese calcio según la regla del octete? A eliminarlos, a dejarlos, a cederlos, a lo que sea, pero a quitarlos de la configuración electrónica para tener en su última capa 8 electrones, 6 y 2, 8. Entonces él tenderá, perdón, lo he puesto mal aquí, es esta de aquí, 6 y 2, 8. ¿Vale? Y entonces ya la que tenderá a estos 2 electrones, cederlos, aunque si los cede, él ya pierde su estado fundamental y se convierte en lo que hemos determinado antes, en un catión, que será que al perderlos se hará en el C2+, porque los perderá. Pero él, cuando se convierta en catión, tendrá en su última capa, que será la 3, porque aquí la 4 se habrá eliminado, en la última capa tendrá 8 electrones. Bien, ¿y este a qué tenderá? El B, aunque antes no lo hemos dicho, pues el B tenderá a coger un electrón, de donde buenamente pueda, para tener 8 electrones en su última capa, con lo que se convertirá en ¿qué? En un catión, en un anión, porque entonces se convertirá en un ion negativo, que tiene más electrones que protones, porque este tiene 17 protones y 17 electrones. A coger un electrón tendrá 18 electrones y 17 protones, luego tendrá un exceso de electrones, ¿vale? Pues ¿de qué manera estos dos se pueden juntar para satisfacer todas sus necesidades? Lógicamente, si juntamos uno con uno, este tiene 2 para dar, y este con 1 tiene de sobra. Luego, para que este suelte los 2, necesitará que haya otro 17, otro cloro, que lo coja. Por lo tanto, estos 2 electrones que se quitan del 20, del C, necesitarán 2 Bs para posicionarse, porque entonces tendremos B- y B- y calcio, en este caso C2+. ¿Lo veis? Entonces, de esta manera, juntándose todos estos, voy a ponerlo así, más y más, este neutralizará con este y este neutralizará con este, y entonces se formará un enlace iónico determinado por estas circunstancias del octete, en el que nos definirá lo que dice qué compuesto más probable, pues será el B2C. Necesitaremos B2, sería bien puesto, sería al revés, C2B, pero da igual, B2C para que lo entendamos, ¿no? Que entonces lo que sería en términos ya de elemento determinado, tendríamos que sería bien puesto, sería el
CL2, que es como se pone a nivel de formulación. O sea que aquí sería CB2, que da lo mismo, porque lo que nos preguntan es de qué manera los juntaremos. He puesto yo primero para que veáis que estos dos negativos se neutralizan con los dos positivos, pero la nomenclatura nos dice que es más correcto ponerlo por todas las circunstancias de la nomenclatura inorgánica determinada, electronegatividades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería el CB2, que he compuesto aquí, el C es el calcio y el B es el cloro, nos daría en este caso, es la respuesta al apartado B, pero ya dándole nombre y forma y bautizándole, tendríamos que el compuesto sería el cloruro de calcio o el cloruro cálcico. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí este ejercicio que, como he reiterado al principio, es un ejercicio que yo lo calificaría de muy sencillo. Es un ejercicio que se propuso en la convocatoria de julio del 2024. En junio hubo una cuestión igual, después de que realmente creíamos que no iban a entrar propiedades periódicas y al final sí que entraron. Pero bueno, estos conceptos son tan básicos y tan elementales y tan importantes en la química y en la estructura atómica, que es el tema 1, que hoy he querido dejarlo porque seguramente estaréis con este tema en los centros de enseñanza y de esta manera potenciamos mucho más vuestra ayuda y vuestra repaso a los temas que estáis iniciando en este momento. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Si realmente he cumplido vuestras expectativas, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para ir creciendo en esta familia que cada vez funciona mejor, que cada vez somos más y logramos el objetivo que queremos, el que yo os pueda ayudar a aprobar el examen de selectividad EBAU o PAU, como se llame en esta próxima convocatoria del 2025. Así que hasta el próximo vídeo.